A partir de esta rama del protestantismo en Inglaterra se va a extender obviamente a todo lo que será el Imperio Británico más adelante, es decir, Canadá, Estados Unidos, Australia, hoy en día incluso pues África, etcétera, lo que es la Commonwealth británica, ¿vale? De manera que, en fin, la expansión del anglicanismo es mucho mayor de lo que parece por este mapa. Avanzo un poquito más, ¿vale? Me quedan 2 diapositivas más de esta introducción de contexto histórico, ¿vale? Y luego vamos a hablar de Newman, pero esto es importante para que podamos entender la densidad de referencias, citas que vais a encontrar leyendo a Newman, porque si no, de lo contrario es muy fácil perderse, ¿vale? Aquí tenéis muy resumido, una historia de la Iglesia anglicana en Inglaterra, ¿vale? Esta rama que brota de esa ruptura de Enrique VIII con el Papa de Roma, ¿vale? Y cómo se va a desarrollar en los siglos XVI, XVII y XVIII hasta llegar a los tiempos de Newman. Más o menos en la historia de Inglaterra coinciden diferentes dinastías con siglos, ¿vale? El siglo XVI está dominado por la dinastía de los Tudor, el siglo XVII por la dinastía de los reyes Estuardo y el siglo XVIII por la dinastía de los Hanover, aunque no son exactas las coincidencias, pero nos sirven para situar esto, ¿vale? No me interesa la historia como tal, me interesa más bien que entendamos hitos, cosas importantes de la Iglesia de Inglaterra, la historia de la Iglesia de Inglaterra. Y no lo he aclarado hasta ahora, pero Iglesia de Inglaterra, Iglesia anglicana, las voy a usar como términos intercambiables, puesto que el modo en el cual se refiere a sí misma esta institución que brota de la Reforma es Iglesia de Inglaterra, Church of England, hoy en día es el nombre que recibe, ¿de acuerdo? Anglicanismo se refiere más bien a la extensión de esta teología y esta institución en diferentes países, ¿vale? Entonces tendríamos que hablar de la Iglesia de Irlanda, que brota de esta corriente anglicana, pero también tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, esto es muy importante tenerlo en cuenta, en lugar de llamarse Iglesia anglicana o Iglesia de Estados Unidos, se llama la Iglesia episcopal, ¿vale? Los Episcopalians en Estados Unidos son el nombre que se dan a sí mismos los que permanecen unidos a esta comunión anglicana, puesto que obviamente en Estados Unidos no se reconoce la autoridad del rey de Inglaterra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el nombre, con el cual se refiere a la Iglesia anglicana, para que me entendáis, ¿vale? En Estados Unidos es la Iglesia episcopal, porque es la que mantiene obispos. Bien, período Tudor, ¿vale? Muy resumidamente. Tenemos Enrique VIII, larga historia, ¿no? Conocéis, en fin, muchas mujeres de Enrique VIII, etcétera, quiere buscar el divorcio, no se lo conceden, al final, pum, rompe con el Papa, dice, yo me constituyo jefe supremo, cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, brota una nueva iglesia, o por así decir, descabezamos a la Iglesia católica preexistente en Inglaterra y el rey se convierte en el líder supremo de esa iglesia, ¿de acuerdo? Lo cual es un movimiento político, muy importante entender esto, ¿vale? Es decir, en un primer momento no hay ninguna razón por la cual lo que hemos entendido como Iglesia Católica, es decir, una institución visible, jerárquica, con obispos, con rituales, misa, liturgia, etcétera, no hay ninguna razón por la cual esta iglesia deba cambiar radicalmente, puesto que el acto de ruptura con Roma es un acto político, ¿vale? Que sin embargo abre la puerta a estas tendencias reformadoras, ¿vale? Eso es lo importante que hay que entender. Entonces, a partir del acta de supremacía, sobre todo en el reinado de Eduardo VI, se abre la puerta a todas esas corrientes que había en el continente, ¿de acuerdo? Lutero en Alemania, la tradición reformada en Suiza, Países Bajos, y empiezan a entrar ya a tirar del hilo, ¿vale? O tirar de la cuerda, mejor dicho, ¿no? Para empezar a transformar, reformar esas estructuras católicas, podríamos decir, que existían en la Iglesia de Inglaterra, ¿de acuerdo? Y principalmente va a haber un influjo muy grande de la teología de Suiza, la teología también de los Países Bajos, la teología reformada, calvinista más adelante, ¿vale? Pero en ese momento es teología reformada que va entrando en Inglaterra y que va a ser conocida muchas veces por el nombre de puritanismo, el partido puritano, ¿vale? Es un nombre despectivo inicialmente, pero que se va a utilizar para esa rama de la Iglesia de Inglaterra que abogaba por una reforma en base a las doctrinas que os he dicho, ¿vale? Sobre todo la de la eliminación de la estructura jerárquica de la Iglesia, ¿vale? La eliminación del episcopado, que no haya obispos, presbíteros, diáconos, etcétera, la simplificación de la liturgia, estas ideas, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues que tenemos dos polos que se van a organizar entre el polo que quería llevar a cabo esa reforma muy al estilo de Suiza o de Países Bajos, ¿vale? Llevarla hasta sus últimas consecuencias, y los polos que resisten estas tendencias reformadas, ¿vale? De manera que, los que se oponen a ello, ¿vale? De manera que en la historia de la Iglesia de Inglaterra hay siempre esta tensión entre dos
lo que Newman va a llamar la tensión entre Roma y Ginebra, ¿vale? Ginebra, sabéis que es el lugar donde Calvino instituye una especie de república teocrática, ¿vale? Donde lleva sus ideas a su máxima expresión, ¿vale? Y Roma como el polo opuesto hacia el cual, del cual se aleja, se intenta alejar el protestantismo, ¿de acuerdo? Y Newman junto con otros miembros del movimiento de Oxford va a teorizar sobre la Iglesia de Inglaterra como algo que no es ninguna de ambas, ¿vale? Que no es ni la Iglesia romana ni la Iglesia de Ginebra, la Iglesia reformada, sino que es una vía media. Es el concepto de vía media que Newman va a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos siempre estas tensiones, ¿vale? En el reinado de Isabel I tenemos lo que se suele llamar el Elizabethan Settlement, el acuerdo isabelino, donde después de estos vaivenes, ¿vale?, de estos movimientos en zigzag, se llega a un primer acuerdo por el cual la Iglesia de Inglaterra va a mantener cierto ritual que queda codificado en el libro de oración común, el Book of Common Prayer, que mantiene una apariencia externa bastante católica, donde se mantiene el episcopado, se mantiene una estructura episcopal, ¿vale? Hay obispos, presbíteros, diáconos, se mantiene una liturgia, hay misa un poco más simplificada que la liturgia católica, pero en fin, sigue habiendo sacramentos, etc. Y una serie de artículos de fe, ¿vale?, que van a definir las creencias que describen esa vía anglicana, esa vía media, aunque no se llama vía media todavía, que son los 39 artículos, ¿vale? Muy importantes, porque van a aparecer, los vais a encontrar más adelante leyendo a Newman, muy importantes en el camino de conversión de Newman. Esto está en la autobiografía de Newman, la Apología Pro Vita Sua, lo vais a encontrar, ¿vale? Aparecerá ahí. Los 39 artículos los podéis buscar en internet, simplemente describen, es como una especie de credo anglicano, si queréis, intentan hacer una especie de intento por satisfacer, ¿vale?, compromiso entre esas influencias puritanas y esas influencias más catolizantes que había dentro de la Iglesia de Inglaterra. Hablaremos de ello más adelante, no sé si nos dará tiempo, pero lo intentaremos, ¿vale? ¿Qué pasa en el siglo XVII? En el siglo XVII tenemos estas tensiones que se repiten una y otra vez. En el periodo de relativa paz que sigue al reinado de Isabel I, con Carlos I de la dinastía Estuardo, que es el segundo de la dinastía, ¿vale? Aquí no están todos los reyes, porque es un resumen. Va a aparecer un grupo de teólogos muy importantes a los que Newman se va a referir una y otra vez, que los va a llamar los teólogos carolinos o los teólogos anglicanos, en sentido más propio, estricto, de Caroline Divines, ¿vale?, o de Anglican Divines, lo encontraréis en Newman, que son un grupo de teólogos que intenta articular de manera teológica, de manera teórica, de manera sobre el papel, ¿no?, cuál es esa vía por la cual la Iglesia de Inglaterra no es una iglesia reformada, puesto que mantiene el episcopado, mantiene cierto ritual sacramental, pero tampoco es la Iglesia católica, ¿vale?, puesto que no está en comunión con Roma. Y de hecho es algo que se podría pensar que parece un poco un intento por entender a la Iglesia de Inglaterra como una de las iglesias ortodoxas orientales, ¿vale? Es decir, como la Iglesia, la Iglesia del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla o la Iglesia de Moscú, ¿vale?, que son iglesias que no están en continuidad, que no están en comunión, perdón, con la Iglesia de Roma, pero que se consideran a sí mismas apostólicas, es decir, que remontan sus orígenes a los apóstoles, se consideran a sí mismas católicas, es decir, que representan el cristianismo universal tal y como es recibido en todo el mundo, sobre todo con los concilios de los primeros siglos, etc., ¿no? Es decir, es un intento por entender el lugar de la Iglesia de Inglaterra como miembro de esta comunión global de cristianismo que conecta con los primeros siglos de la era cristiana, ¿de acuerdo? Por lo tanto, abierta a la tradición, abierta al menos a recibir la enseñanza de los padres de la Iglesia, los cristianos de los primeros siglos, los concilios ecuménicos que ocurren en los primeros siglos, etc., ¿vale? Es una cosa extraña porque es una especie de híbrido entre estos dos polos que os he dicho, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre después? ¡Pum! Tenemos la Guerra Civil Inglesa, los puritanos toman el poder, resumiendo mucho una larga historia, Carlos I es ejecutado, 100 años antes de la Revolución Francesa, cuando se cargan al rey Luis, ya no me acuerdo cuál es, Luis XVI, creo que es Luis XVI, en fin, en la Revolución Francesa, ¿vale? Bueno, pues 100 años antes hay una guerra civil en Inglaterra muy motivada por razones religiosas, ¿vale?, donde el partido puritano toma el poder. Carlos I es ejecutado, ¿vale?, y este periodo de relativa estabilidad llega a su fin. Es un periodo de mucha guerra interna entre Inglaterra, también Escocia, etcétera. No nos interesan los detalles, pero lo importante es que a los 20 años más o menos de la Guerra Civil Inglesa hay una restauración de la dinastía Estuardo en la persona de Carlos II, ¿vale? Y entonces Carlos II lo primero que hace es aprobar una serie de actas de uniformidad que se llaman, o de un código de leyes que van a intentar fusionar o fundir la Iglesia de Inglaterra con el Estado
y decir, esta es la religión oficial del país, de Inglaterra, a quien no le guste, tendrá que marcharse o tendrá que ver cómo lo hace, ¿no? Pero la Iglesia, la religión de Inglaterra va a ser el anglicanismo, en fin, estas ideas que se han más o menos ido desarrollando, ¿de acuerdo? Y entonces esto da lugar a lo que se va a llamar a los no conformistas, que son aquellas personas que quedan fuera de esta forma de entender la Iglesia de Inglaterra identificada con la nación inglesa, ¿vale? Es decir, personas como los cuáqueros, muchos puritanos que no van a estar de acuerdo con este establecimiento de la Iglesia de Inglaterra y que van a emigrar, van a continuar emigrando a Estados Unidos, sobre todo, que es donde van a ser el caldo de cultivo de las 13 colonias, ¿no? Que luego se convertirán en los Estados Unidos, etcétera. Hay una ruptura, ¿no? Bueno, una ruptura, al menos hay un cierre en filas donde la Iglesia de Inglaterra va a decir, somos esto, el Book of Common Prayer se vuelve a firmar, los 39 artículos, y el que no los acepte queda fuera del establishment, ¿vale? Queda fuera de la Iglesia, y esto es lo que es la Iglesia de Inglaterra, ¿de acuerdo? Entonces a los que no los aceptan se les va a llamar no conformistas, que es una categoría que va a incluir a todos los que quedan fuera, ya digo, cuáqueros, bautistas, presbiterianos, congregacionalistas, ahora los veréis, ¿vale? Tengo aquí otro esquema, católicos también. En fin, y entonces la conclusión de la dinastía de Estuardo, si conocéis un poco de la historia de Inglaterra, es que ante el pánico a las tendencias católicas que tenía esta familia del hermano de Carlos II, Jacobo II, hay una serie de personas en el Parlamento inglés que le piden a Guillermo de Orange que invada Inglaterra y que se convierta él en el rey, y que, en fin, es una cosa que acaba ocurriendo, ¿vale? Guillermo de Orange, casado con María Estuardo, creo que se llama, no me acuerdo. En fin, llega a Inglaterra, depone a Jacobo II, Jacobo II huye, Jacobo II era católico, por cierto, huye y se pasa el resto del siglo XVIII, él y sus descendientes se lo pasan pues intentando recuperar el trono, en fin, hay muchas leyendas sobre eso, pero lo importante es que a partir de aquí se excluye la posibilidad de que haya un monarca católico en Inglaterra. Hay una reacción muy fuerte en contra de ese catolicismo. Podríamos decir que es como una reacción a la contra, si queréis. Hemos afirmado la Iglesia de Inglaterra con Carlos II, ¿no? Como esa fusión entre Inglaterra y la nación, ¿no? O sea, la Iglesia de Inglaterra y la nación. Aquí se va a cualificar de manera muy clara como algo protestante que va a cortar siempre esa posibilidad de acercarse demasiado a Roma, ¿vale? Una pared que creemos contra las tendencias catolizantes romanas. Bien, en el siglo XVIII, y más o menos voy concluyendo con esto, claro, ¿qué ocurre? Que después de lo que hay es un periodo de mucha estabilidad a nivel político en Inglaterra, donde la Iglesia de Inglaterra va a ser cada vez más absorbida en las estructuras del Estado, ¿vale? Se va a convertir en un brazo de la autoridad civil muy claramente, ¿vale? Los obispos, etcétera, todos ellos bajo el poder de los monarcas. Los monarcas incluso van a limitar la posibilidad de reunión de los obispos, en fin, como que van a ir absorbiendo esa estructura eclesial, y es el siglo en el cual se dan las críticas ilustradas y racionalistas al cristianismo, las grandes críticas famosas donde empiezan pues, los ilustrados radicales, etc. Y gran parte de las energías de muchos autores anglicanos se va a dedicar a responder a estas críticas, ¿vale? Y otro último elemento importante en esta historia brevísima de la Iglesia de Inglaterra es lo que se llama el primer gran despertar, el Great Spiritual Awakening, que es un movimiento que ocurre en los años 30 del siglo XVIII, en la cual un grupo de vicarios anglicanos, de presbíteros anglicanos, van a tener una experiencia de conversión interior que les va a llevar a crear lo que se llama el movimiento evangélico, ¿vale? El movimiento evangélico, que ahora comentaré en más detalle. Pero a partir de aquí, este movimiento se va a ir expandiendo por los diferentes territorios de habla inglesa en todo el mundo anglosajón. Bien, avanzo un poquito más. Esto era de manera cronológica, pero lo que más me interesa sobre todo es que entendamos que ya es el último, ahora sí, y luego hablamos de Newman, os lo prometo, el último esquema sobre, y esto es muy importante, ¿vale? Para que entendáis cómo son los diferentes bandos, ¿vale? Que se van a estructurar en tiempos de Newman, cuando Newman escribe, ¿vale? Y a los cuales él se refiere mucho en sus escritos. Esto es muy importante. Para que me sigáis, fijaos primero en lo que pone en la parte más externa de este esquema, ¿vale? Roma, a la derecha, Iglesia Católica, ¿vale? La Iglesia Romana Católica. A la izquierda, Ginebra, Iglesias Reformadas. Y arriba, la Iglesia de Inglaterra o Vía Media. Como ya he dicho antes, la historia de la Iglesia de Inglaterra es siempre una especie de
este juego de la cuerda floja, ¿no? De tirar de la cuerda entre esas tendencias hacia Ginebra, esas tendencias hacia la reforma de carácter calvinista y las tendencias católicas romanas, ¿vale? Que van a estar luchando, y los intentos por articular la Iglesia de Inglaterra como algo intermedio entre ambas tendencias, ¿de acuerdo? Entonces, estas dos tendencias dan lugar a lo que son los dos partidos que se suelen llamar la High Church y la Low Church, la Iglesia alta y la Iglesia baja, ¿vale? Donde la Iglesia alta es la que está más cerquita, o la que entiende la Iglesia de Inglaterra en términos más catolizantes, más romanos, ¿vale? Y la Low Church es la que está mucho más cerca de la comprensión calvinista reformada del cristianismo, en base a las doctrinas que os he dicho antes, ¿vale? Más o menos debería estar un poquito claro con las ideas que hemos ido introduciendo. Entonces, en un primer momento, ¿vale? Ahora recapitulando lo que os acabo de contar en términos históricos, decíamos, en un primer momento el influjo de la teología reformada en Inglaterra se va a consolidar en torno a eso que se llaman los puritanos. Mutatis mutandis. Hay muchas variedad de opiniones, pero en fin, ese impulso hacia Ginebra es el bando puritano, que va a estar desde muy pronto emigrando hacia Estados Unidos, desatisfecho con muchas de las cosas que ocurrían en Inglaterra, van a estar emigrando a Estados Unidos, y donde van a dividirse en otros grupos, como los congregacionalistas o los presbiterianos. Lo podéis buscar más adelante si tenéis interés, o los baptistas, ¿vale? Por otro lado, hemos hablado de los teólogos carolinos. Acordaos, este grupo de teólogos bajo Carlos I que empiezan a articular una posibilidad de una iglesia de Inglaterra que no es ni Roma ni es Ginebra, ¿vale? Y que Newman va a decir más tarde que solo existía sobre el papel, ¿vale? Mientras que la Low Church tenía cierta entidad, ¿vale? Y la High Church tenía otra forma de expresión. Esa idea de la vía media todavía no se había articulado plenamente. Sin embargo, sí que tenemos en la High Church, ¿vale? En tiempos de Newman, los representantes de la High Church es eso que se llama High and Dry, ¿vale? High and Dry, que se refiere a high en el sentido de lo que es la High Church, que es mantener el episcopado, mantener una estructura sacramental, al menos a nivel exterior, ¿no? Sacramentos, etc. Una concepción casi más romana de los sacramentos de la Iglesia, pero también dry en el sentido en que era, podríamos decir, desde el siglo XVIII era una Iglesia bastante burocratizada, como ese brazo del poder civil, con una extensión del poder civil, ¿vale? Donde los obispos, los sacerdotes son meros funcionarios, podríamos decir, ¿no? Y donde, bueno, pues había una especie de rigidez y una falta de vivencia espiritual de la fe, y que es lo que les da el nombre de dry, ¿no? De secos, alta y seca. Esos son los representantes de la High Church en tiempos de Newman. Newman, junto con sus amigos, van a ser los que lancen un movimiento de renovación muy fuerte en dirección hacia Roma, o al menos en dirección hacia la Vía Media, que es lo que se va a llamar el movimiento de Oxford, y que veremos en la sesión siguiente, ¿vale? Cuyos herederos hoy en día, en siglo XXI, siglo XX, los herederos del movimiento de Oxford son los que se llaman los anglocatólicos, ¿vale? Los anglocatólicos, simplemente para que lo sepáis, no voy a enrollar más detalle en eso. Por otro lado, hemos dicho que la Low Church, ¿vale? La rama más cercana a Ginebra, da lugar a lo que se llama el movimiento evangélico a partir del siglo XVIII, que es este movimiento de renovación espiritual que está mucho más conectada con el lado emocional de la fe, si queréis. El movimiento evangélico ha cambiado mucho a lo largo de las décadas de los siglos, ¿vale? Pero en general, los rasgos que definen ese movimiento evangélico son un énfasis, son 4 rasgos típicos que se dan: un énfasis muy grande en la experiencia de conversión personal, la idea de Dios me ha salvado, soy consciente de mi conversión, hay un antes y un después en mi vida, después de haberme encontrado con el Señor. Un énfasis muy grande en la Biblia, la centralidad de la lectura de la Biblia. Un énfasis en la teología de la cruz, o la idea de que solo entendemos la obra de Cristo a partir de su sacrificio en la cruz, como algo redentor. Y un énfasis muy grande en el activismo, la misión, el llevarle el conocimiento de la Biblia a todo el mundo, a todas las personas, ¿vale? Entonces hay un movimiento muy grande de renovación espiritual que es llevado a cabo por estos autores, lo que se va a llamar el Partido Evangélico, que va a dar lugar a la Iglesia Metodista. En Inglaterra esto tampoco nos interesa demasiado, que luego, bueno, la Iglesia Metodista se va a salir del paraguas de la Iglesia de Inglaterra, etc. Entonces tenéis ahí ese lado de los no conformistas, que son aquellos que no pertenecen oficialmente a la Iglesia de Inglaterra, ¿vale? De manera que hoy en día, para que entendáis, es posible decir en Inglaterra: yo soy evangélico, anglicano, es decir, soy evangélico y pertenezco a la Iglesia de Inglaterra, o soy evangélico pero no pertenezco a
no soy anglicano, ¿vale? No pertenezco a la estructura, no estoy en una parroquia bajo la autoridad, o en una diócesis anglicana bajo la autoridad de un obispo anglicano, no, sino que yo no pertenezco a esa estructura. Y esto es muy común entre movimientos pentecostales, carismáticos, dentro del protestantismo anglosajón, ¿vale? No sé si no sé si os he perdido, si me seguís hasta ahora, más o menos. Esto es importante, ¿vale? Porque es la forma de entender, estos son la dramatis personae que van a aparecer en las obras de Newman. Me falta en el último lugar lo que se va a llamar la Broad Church, ¿vale? Que es la iglesia amplia. Broad significa amplio. Y también desde el siglo XVII empieza a aparecer de manera más minoritaria un partido, un bando, de aquello que se llama los latitudinarios. Latitudo, sabéis que significa amplitud, ¿no? en latín, que son un grupo de gente que va a enfatizar sobre todo va a decir, bueno, en todas estas debates doctrinales, ¿no? Dentro de la Reforma Protestante de que hay que creer si hay que creer esto o lo otro, vamos a decir que la doctrina no importa tanto como el estado interior de una persona, el estado moral de una persona, ¿vale? Las diferencias doctrinales no son tan importantes como ese estado moral de una persona. Lo que deberíamos hacer es confiarnos a los poderes de la razón humana, ¿vale? De la racionalidad humana, para encontrar la medida adecuada, el camino adecuado dentro de estas disputas teológicas, ¿vale? Pero no podemos dejar que la ortodoxia sea el fin de todo, ¿no? Aquello en lo que se acaben todos los debates, en lo que tenga que concluir todos los debates. Entonces, de aquí va a brotar eso que más adelante se llamará el liberalismo teológico, que es otro de los grandes personajes en la vida de Newman, otro de los grandes actores, ¿no? ¿Qué es esta corriente? Bueno, el liberalismo teológico significa muchas cosas. Si tenéis una copia de la Apología Pro Vita Sua, Newman le dedica un apéndice a explicar qué entiende por liberalismo teológico. Pero esencialmente es lo que Newman va a llamar el principio antidogmático, es decir, la idea de que la doctrina, los dogmas, no son importantes en el cristianismo. Lo que importa, y se dice de muchas maneras, puede ser la emoción, el sentimiento, ¿no? La religión es una cuestión de sentimiento, pero no es una cuestión de dogma o de doctrina. O bien van a decir que en estas disputas doctrinales, el mundo protestante tienen que mediar la ciencia, la razón, etcétera. Es mucho más cercano, ¿no? A ciertas posturas ilustradas, podríamos decir. Y también a nivel político van a estar muy cercanos a la idea de... bueno, depende de muchas posturas, pero van a hablar de intromisión, o sea, el derecho del Estado, ¿no? Sobre la Iglesia, el derecho de que el Estado intervenga en asuntos de la Iglesia, en fin, lo veremos. Liberalismo teológico no es liberalismo político, ¿vale? Cuidado, porque la palabra liberalismo es una de las palabras con más significados y acepciones de la modernidad, probablemente, pero en sentido teológico sobre todo se refiere a este principio antidogmático, para que nos entendamos, ¿de acuerdo? Hola, acabas de ver un extracto del curso John Henry Newman y su tiempo, una introducción en 4 sesiones a la vida y obra de este santo y nuevo doctor de la Iglesia Católica. Para acceder al curso completo, suscríbete a patreon.com/laencrucijada, donde además de disponer de una biblioteca de contenidos sobre filosofía y literatura y de formar parte de una comunidad de aprendices online, estarás ayudándome a mí a producir este podcast. Los Patreons tienen acceso anticipado a nuevos episodios y además derecho de voto sobre futuros contenidos de La Encrucijada. Gracias a todas las personas que hacéis posible este proyecto y nos vemos en el próximo episodio.